seguimos con Iris de Franca. Fíjate, creo que decir este es el problema fundamental es un error. Yo he visto cómo hay sectores, los que están afuera, el tema de los presos políticos, los presos políticos. Carlos Melo hace una cuenta, son 50.000 presos que hay, entre presos políticos e injusticias cometidas en los tribunales. ¿Cuántos venezolanos? 28 millones. Hay una desproporción ahí sobre los intereses. Ajá, pero luego el tema económico, los salarios. Hay una gente que tú hablas y una lista de supermercados. Estos salarios, los huecos en la calle, se va el agua, se va la... O sea, una lista interminable de problemas. Ajá, pero... Es una crisis, y en sí, la crisis pero, hay problemas pero la múltiples. economía, fíjate, la economía y toda esta situación se deriva de un enfrentamiento con los americanos desde hace mucho, no es nuevo. Yo me acuerdo que Chávez, a propósito del 11 de abril, decía que había unos barcos, ¿te acuerdas?, de los Estados Unidos y que la participación americana en el golpe, eso no pasó de decirlo, pero la compra de repuestos, de armas que se hacía con los Estados Unidos, eso lo pararon los americanos, lo fueron parando. Las sanciones las impusieron los americanos. Los americanos, es así. Y las sanciones también tenían operaciones de la CIA en Venezuela, generando problemas eléctricos. ¿Te acuerdas que uno decía que era la guacamaya, que eso era mentira? Bueno, pero resulta que al final sí había una operación de crear problemas. Aquí había una guerra instaurada desde hace mucho, económica, Claro. social, una presión Ahora mediática. que los americanos, mira, quitan todo eso, te das cuenta del peso que tenía. Así es. Pero también había un problema ideológico. O sea, la revolución antiimperialista, el expropiese, que es una cultura Pedro Picapiedra de la cosa comunista. Expropiese, que eso no ha servido en ningún lado. Todos esos discursos donde las instituciones del Estado, la autonomía de los poderes se fue confiscada o no confiscada. Había una tesis de que el Estado era uno solo, entonces una sola política, que eso fue lo que se aplicó. Entonces, una cantidad de problemas que por donde te metas, derivados del tema de la economía, de la pelea esta, de cómo nuestra principal industria fue bloqueada, hasta con barcos. Todo eso también hay que verlo con el tema de la política. Se polarizó el país, de gente que se odiaba, que no se hablaba, que además era una intriga permanente. ¿Por qué había tantos presos? Porque había múltiples conspiraciones. Y la política del gobierno fue, todo el que conspira lo meto preso. Pero eso no acabó con las conspiraciones, porque las conspiraciones tenían que ver con un déficit democrático, en tanto que la democracia que debía resolver los problemas, las críticas, las diferencias con votos y con institucionalidad, no fue así. No fue así. Entonces, es un problema muy complejo, porque al final, si tú lo ves como la lista de supermercados y los problemas y los enumeras y pones este primero, este tercero, este segundo, no entiendes el discurso de Trump, el nivel que Trump y Marcos Rubio te están poniendo la política. Si tú te paras en la Asamblea Nacional, levanten la mano los diputados que están de acuerdo con que este diputado se vaya para ocupar un puesto, y hay una fracción que no levanta la mano, y ves que hay unos que están afuera, que hablan permanentemente que las elecciones tienen que ser mañana, e insisten, tienen campañas contra todo aquel que no les guste, todo el que medio diga que hay que tener una cierta distinción con el gobierno y que lincharlo, como ocurre con el caso de Dior, que le tienen una campaña horrible, los factores radicales. Si tú no ves que el tema de la democracia, de la política, de cómo la hacemos, si hay gente que va a hacer política como antes, o sea, yo no perdono al gobierno, nunca, para atrás ni para coger impulso. Y el gobierno dice, yo no le doy ni agua a los sectores que me han adversado. Si tú no cambias, te sales de eso, estás listo. La realidad va a ser la misma. Termino. Cuando Delcy le dice al estudiante ese grandotote que los políticos, la peleadera fue la que condujo al país a lo que estamos. Si tú no haces una reflexión sobre la peleadera, la manera en que nunca te entiendes ni te reconoces, y es un problema de la política. Mira, Kiko, yo te voy a decir algo. Yo quizás después del 3 de enero he tenido el objetivo
de concentrarme en las oportunidades que hay hoy para hacerlo distinto, que creo que las hay. Pocas, pequeñas, ventanitas chiquitas, pero creo que las hay porque yo creo que la política y que la realidad de nuestro país después del 3 de enero no es ni similar a lo que teníamos antes. Nosotros tenemos una nueva realidad y creo que hay que trabajar en base a esa nueva realidad. Por supuesto que hay que hacer el análisis de lo que nos llevó a esto, pero es que nosotros, aquí en este espacio y en muchos otros, hemos hecho ese análisis. Nosotros venimos advirtiendo, Kiko, que esto iba a pasar. En este programa lo hablamos tú y yo muchas veces. Lo veníamos advirtiendo, esto va a pasar, la confrontación va a traer esto, la confrontación va a empeorar la crisis, la confrontación, hay que entenderse, hay que abrir canales de diálogo. Tenemos al menos desde 2018 con este discurso. O sea, por lo menos 6 años tenemos nosotros haciendo campaña, miren, el coco viene, el coco viene, el coco viene, la paz, mire, hay que entendernos, no sé qué, y nadie nos paró. Nos dijeron alacranes, colaboracionistas, malvados. ¿Qué no nos dijeron? Por decir lo que sabíamos que iba a pasar y que esta crisis podía empeorar. Y empeoró. Hasta el punto de que tuvimos un golpe por una potencia extranjera que vino, se llevó al presidente y se fue y después decidió con quién entenderse. Ah, no, bueno, yo me entiendo con la vicepresidenta. Pudo no haber sido así, pudo haber sido otra la decisión que tomara Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos toma esa decisión y no otra? Yo creo que cuando tú escuchas a Marco Rubio, te das cuenta de que ellos entendieron algo que no entendió la oposición extremista. El análisis que no hizo María Corina, lo hizo Trump. Sí. Y lo hizo Marco Rubio. Lo que nunca ha hecho Leopoldo López en su vida, lo hizo Trump. Lo que Guaidó no se le pasa ni por la cabeza, lo hizo Trump. Personas que vivieron en Venezuela, que vivieron las realidades de Venezuela, fueron incapaces de entender la realidad de nuestro país. Y Marco Rubio, su equipo, Trump, lo entendieron y lo explicó muy bien Marco Rubio. Cuando Marco Rubio dice que de este proceso, en este proceso hay que haber entendimiento con los chavistas que ya no son chavistas y no apoyan al gobierno. Cuando dice que todos los factores políticos deben participar. Cuando incluso hacen lo que hicieron con los FARC. Lo hacen porque están entendiendo la realidad de nuestro país, mejor incluso que la clase política interna. Lo están entendiendo. Necesitamos una estabilidad económica. Necesitamos una estabilidad en las Fuerzas Armadas para generar tranquilidad. Y necesitamos una estabilidad jurídica para poder nosotros pensar en un proceso electoral que nos lleve en algún momento a una transición a la democracia. Pero sin lo primero, lo segundo va a ser muy complicado. Vamos al corte y ya regresamos con Iris de Franca.